Buenos días a todos, bienvenidos a este evento online en el que vamos a hablar sobre uno de los activos que se están convirtiendo en el de mayor valor de las empresas, que son los datos. Pero no es sencillo sacarle la mayor productividad. Para ello hay que saber gestionarlos de la mejor manera posible y precisamente en este sentido cobra mayor importancia y entra en juego en las empresas el director de datos. Vamos a hablar de cómo gestionar esta ingente cantidad de datos, qué papel juega este Chief Data Officer en las empresas y cómo abordar también todos estos retos teniendo en cuenta aspectos tan importantes como la privacidad o la seguridad. Para eso contamos en este debate con dos personas que son expertos en este tema y que nos van a dar luz sobre muchos temas. Ellos son Pablo Boiseda, Big Data Pre-Sales and BDM de Cloudera. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Y José María Caro, Business Development Director de Viva. Buenos días y gracias también por acompañarnos. Bueno, pues vamos a empezar desgranando cuáles son, en vuestra opinión, las claves para sacar ese máximo partido de los datos sin morir en el intento, Pablo. Pues es importantísimo tener una estrategia clara, ¿vale? Y decidir cómo vamos a sacar, digamos, valor de los datos. Es decir, si queremos incrementar nuestros revenues, si queremos, digamos, ahorrar costes o si tenemos un problema de compliance. Para poder, digamos, llegar a este objetivo, que cada una de las compañías es diferente, lo que hay que primero hacer es identificar cuáles son las fuentes de los datos, ¿vale? Porque no es lo mismo una empresa en un entorno industrial donde seguramente pues, los datos se generan en las propias factorías, que a lo mejor una empresa de retail donde los datos los están generando los clientes en la interacción, la propia interacción con la compañía en los diversos canales, ¿no? Entonces, primero hay que, digamos, ver una estrategia de cómo utilizo estos datos, cómo los recojo y dónde los pongo, qué tipo de tecnología utilizo para almacenar, procesar y después servir esos datos. Después tengo que identificar cuáles son los actores dentro de la compañía que me van a ayudar a clasificar esos datos, a identificar cuáles son los datos que realmente son los relevantes y después a quién los tengo que servir. Y después, bueno, la parte importante también es identificar la tecnología en la que Cloudera somos uno de los actores principales, digamos, de este juego. Para ti, José María, ¿cuáles son esas claves para sacar el máximo partido? Pues bueno, estoy de acuerdo con Pablo en cuanto a la estrategia que tienen que seguir en este tipo las empresas, pero yo creo que también es importante añadir que uno de los retos a los que se enfrentan es conocer la calidad de los datos. Es decir, es muy importante para las empresas saber realmente con qué se cuenta para hacer los determinados proyectos. Yo creo que ese es uno de los retos que muchas de las compañías igual no piensan a la hora de abordar, o no lo piensan desde el principio a la hora de abordar este tipo de proyectos, porque yo creo que la parte tecnológica está bastante resuelta. Hoy en día hay muchísimas herramientas que ayudan a las compañías a realizar este tipo de estrategias, como explicaba antes Pablo, pero es muy importante el conocer cómo están los datos que yo tengo, porque muchas veces se comienza a avanzar en proyectos y al final pues muchas empresas se encuentran con que, por ejemplo, una empresa que maneja una red de tiendas no tiene ni la dirección bien de sus propias tiendas. Es decir, y son temas con los que todo el mundo cuenta. ¿Cómo no voy a tener yo la información de mis propias tiendas? Pues a lo mejor no la tienes, está vacía, es errónea, o la tabla donde estáis intentando acceder, que es con la que tú cuentas, no es la que tiene la dirección correcta. A lo mejor las propias tiendas sí las tienen. Pero es uno de los puntos que se tienen que tomar a la hora de abordar el proyecto, porque yo creo que es clave. Porque si no, muchas veces se produce una decepción a la hora de abordar los proyectos cuando todo tecnológicamente lo tenemos muy atado, pero luego la calidad de los datos no es la correcta. ¿Y cómo solucionar esto, José María? ¿Cómo mejorar esa calidad de los datos? Al final, como decía muy bien Pablo, hay que identificar a la persona que conoce dónde están los datos y qué supone o qué esfuerzo supone para la compañía el llegar a esos datos. Es decir, partimos de unos datos que a lo mejor pueden ser muy básicos para la compañía, pero igual hay que montar una serie de procesos o una serie o hay que intentar contar con una infraestructura mayor de la que se pensaba para que la calidad de los datos sean buenas. Hay que identificar muy bien a las personas que conocen los datos, identificar muy bien dónde están y esas personas tienen que conocer qué supone para la compañía el sacar esos datos que nos va a permitir tener éxito en el proyecto. ¿Dirías que este es uno de los mayores retos a los que se enfrenta el Big Data ahora mismo? Uy, la verdad es que los retos del Big Data son diversos. Este es uno, la parte, digamos, del gobierno del dato es algo que es clave desde el punto de vista de cómo se origina el dato y qué cambios va sufriendo ese dato. Y después hay una parte que es importantísima, que bajo mi punto de vista es el mayor reto de todos, que es
el problema organizacional, ¿no? Es decir, estamos hablando ahora de quién es el propietario del dato, ¿vale? Quién es el que verifica que ese dato es correcto y, digamos, es leal a la realidad. Y tenemos que ver, digamos, cómo, quién es el propietario de ese dato, es decir, lo que se conoce, digamos, como el data steward, es decir, que es la persona que es encargada de decir, oye, estas personas son los que me tienen que decir si esto es correcto o no es correcto, ¿vale? Las fuentes de datos que tengo que utilizar son estas, estas y estas. Esto es para mí es un punto crítico, ¿vale? Después hay otros aspectos, otro de los retos, que es la seguridad, de cómo gobierno estos datos. Desde el punto de vista de seguridad hay 4 puntos principales que creo que son claves a abordar, que uno es, hemos hablado, digamos, de que hay que gestar, almacenar, procesar y servir la información. Y cómo hago todo esto, tengo primero que hacer es identificar quién está haciendo cada una de estas partes, ¿vale? Y que quien esté haciendo esto realmente sea esa persona. Es decir, se puede dar en entornos donde no haya seguridad puesta en marcha, donde un actor superusuario, un administrador de los sistemas, pueda suplantar un usuario, ¿no? Entonces esto no queremos que ocurra. También queremos que haya una autorización de los datos, es decir, que los usuarios que acceden a los datos realmente tengan permisos de acceso a esos datos, ¿vale? Esto forma parte de la parte de todo lo que es el gobierno, ¿no? Y de cómo llevamos la estrategia de servir los datos. Otro punto importante es cómo audito lo que está ocurriendo dentro de mi repositorio de información. Es decir, quiero saber que esos datos, ese big data que yo estoy poniendo en marcha dentro de la compañía, quiero saber quién está accediendo a todos los puntos, y si alguien está intentando acceder a información a la cual no tiene privilegios, yo me quiero dar cuenta, ¿vale? Porque por motivos regulatorios puede ser que me lo esté pidiendo, ¿vale? O realmente pues hay alguien que está intentando acceder a información de cierta sensibilidad de negocio, y esa persona pues a lo mejor no merece la confianza que le estoy dando. Y después hay un punto importante que es más de aspecto técnico, es la parte de la encriptación, ¿no? De cómo almaceno la información de forma encriptada, y después todas las subsiguientes capas de logs de información, del tráfico, porque como estamos hablando normalmente de sistemas distribuidos, pues la información viaja entre diferentes elementos, y esa información que viaja tiene que estar también encriptada. Y de cómo custodio esa clave de encriptación, ¿vale? Si queremos ser FIPS compliant, que es una regulación muy importante desde el punto de vista de encriptación, yo tengo que bastionar esa información en unos servidores dedicados solo para eso, y solo tiene acceso a esas claves de encriptación una serie de personas dentro de la organización, ¿no? Dentro del punto del marco regulatorio, ¿cómo gobierno yo todo esto? Estos son los principales puntos importantes. Y son unos cuantos. Son muchísimos. Son muchos, y claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta e ir solucionándolos uno a uno. También es importante, como decís, saber que esto existe, ¿no? Porque hay empresas a lo mejor que manejan todos estos datos, pero no conocen estos retos que no son solo tecnológicos, que van más allá. Vamos a hablar de todo esto. Me gustaría que nos contarais también cuál es el papel que consideráis de los estándares abiertos y del open source a la hora de desplegar proyectos también de Big Data. Bueno, la estrategia que generalmente tiene Viva en los proyectos es ir sobre todo al mundo open source, porque nosotros lo consideramos que es clave y creemos que es el motor de innovación de la tecnología, ya que toda la comunidad está ahí, toda la comunidad comparte, toda la comunidad está muy viva en la parte de open source, y al final yo creo que el trabajar con piezas open source es clave también para los proyectos, ya que aparte de que, como ya decía, toda la comunidad está ahí, comparte, y es lo último de lo último, siempre lo que existe, te permite también el sustituir unas piezas por otras sin perder la comunicación entre ellas, con piezas de open source, y te permite probar distintas tecnologías sin perder el contexto del proyecto. Y creemos que esto, desde nuestro punto de vista, es clave, porque además permite que tus proyectos al final estén a la vanguardia de todo lo que necesitas. Es decir, nosotros siempre buscamos que el proyecto se adapte a la compañía, y quizá hay productos que se venden como soluciones cerradas en el que lo que hacen es transformar a la empresa y que se adapte al producto. Nosotros creemos que es mucho más importante que se adapte el producto a lo que necesita la empresa. ¿También opinas, Pablo, que open source te permite adaptarte a lo último? Sí, a ver, al final nosotros somos una distribución de Hadoop, entonces el open source es nativo. O sea, nosotros básicamente vendemos soporte
de una plataforma open source, en el que además añadimos una serie de capacidades enterprise, pero todo lo que es almacenamiento y procesamiento de los datos siempre son proyectos open source. Nosotros creemos que el open source siempre lleva la innovación de una forma más acelerada. ¿Vale? Y esto es clave porque teniendo en cuenta, digamos, que los datos están dando unas capacidades estratégicas a las compañías, es importante siempre estar a la última y que estas ventajas competitivas sean, digamos, llevables a las compañías que podríamos llamar más tradicionales, ¿no? Entonces, el open source para nosotros es clave, es nativo, digamos, dentro de nuestra compañía. Y nosotros hablamos de open source y también hablamos de open standards, ¿vale? Porque un proyecto puede ser open source, pero puede no ser open standard. Entonces, un proyecto open standard no solo es open source, sino que además está adoptado por la comunidad, ¿vale? Entonces, esto es importante porque asegura que la tecnología que tú estás adoptando, por lo que estamos hablando de digamos, la agilidad que tenemos en los proyectos open source, también hay, digamos, cierta agilidad en el que algunos mueran, ¿vale? Pues como no hay una adopción de esta tecnología en el mercado, pues este proyecto al final acaba, digamos, pereciendo como proyecto o, digamos, acaba, digamos, latente sin evolucionar, ¿no? Entonces nosotros las tecnologías open source que incorporamos son open standards. Esto tiene, digamos, dos puntos. Uno, lo que hemos comentado desde el punto de vista de adopción del mercado, con lo cual lo que aseguramos es que la inversión que está realizando las compañías sobre nuestra tecnología es una inversión, digamos, a largo plazo, es algo que se puede, digamos, aprovechar y no va a tener que desechar en el medio o corto plazo, y que además nosotros protegemos su inversión desde el punto de vista de la propia plataforma. Es decir, nosotros no somos la única distribución, en este caso, que da soporte sobre esto, con lo cual, digamos, que si alguien se cansa de estar utilizando nuestra plataforma, puede irse a otro tipo de plataforma. Entonces, es importante tener en cuenta esto del open standard y del open source. Y, vamos, es clave en este entorno del Big Data, porque son las tecnologías que realmente han llevado a cabo, digamos, esta disrupción. Hablábamos antes de, bueno, la figura del CDO. ¿Qué características consideráis que debe tener este director de datos, este Chief Data Officer, en las empresas actuales? Desde nuestro punto de vista, el Chief Data Officer al final tiene que ser el nexo de unión entre los distintos departamentos de la compañía. Es decir, en cuanto a proyectos de Big Data se refiere, sí que tiene que ser una figura que debe estar muy pegada sobre todo a la parte de arquitectura, es decir, conocer muy bien el modelo de la compañía, cómo van los datos de un sitio a otro, quién accede a los datos, quién tiene permiso para acceder a ellos. Y además tiene que ser una persona que conozca cómo el modelo de trabajo que tienen los científicos de datos que forman parte de su compañía. Tiene que tener un control a nivel de arquitectura y saber exactamente cómo se extraen los datos, dónde están, qué supone el tratarlos, el buscarlos, el esfuerzo que le supone a la compañía, ya que creemos que esta persona debe dirigir al final la inversión que está haciendo la compañía en este tipo de proyectos. Al final esta persona, aparte de estar pegada a la parte de arquitectura, tiene que estar muy en contacto con la parte de dirección porque tiene que ser la persona que vele por el negocio de la compañía. Tiene que conocer también cuál es el core de su compañía y hacia qué dirigir estos tipos de proyectos de Big Data. Una persona muy conocedora de qué es lo que se tiene en la compañía. Con la dirección y con el resto de responsables también de IT de la compañía, ¿no? ¿Qué relación debe tener con CIOs, con CTOs, con CSOs? A ver, el Chief Data Officer realmente, bajo mi punto de vista, porque esto hay muchas opiniones y también depende de cada una de las organizaciones. Yo creo que tiene que tener tres patas, ¿vale? Yo creo que lo has definido bastante bien. Toda la parte, digamos, de tecnología la ha de tener muy clara, ha de tener una visión de negocio clara y después también ha de tener una parte de governance de los datos, que yo creo que es la parte más novedosa, que quizá más en entornos tradicionales estaban en entornos más de BI, pero ahora se ha vuelto un poco más complejo por el tema del almacenamiento de grandes masas de datos y de mucha variedad en un único lugar, ¿no? Entonces, la parte de gobierno del dato es clave, ¿vale? Y de cómo gobiernas, digamos, los datos desde el punto de vista, pues, de gestión de metadatos, orígenes y cómo sirven los datos. Hemos hablado de toda la parte de seguridad. También la parte de los equipos, pues normalmente los equipos más orientados a ciencia de datos, como estabas comentando, pues ahora tienden a colgar digamos, este Chief Data Officer.
Después la parte de negocio creo que es importantísima porque, es decir, los proyectos que se llevan a cabo dentro de este tipo de plataformas pues tienen un resultado de negocio, ¿no? Entonces lo que tienen que tener en cuenta es si estoy utilizando unos datos, cuál es, digamos, el resultado esperado y qué impacto va a tener en la, digamos, en la cuenta de resultados o en el balance o lo que sea, ¿no? Entonces, puede ser a lo mejor que un proyecto tenga un 1%, por ejemplo, de impacto en la gestión del stock, pero eso no impacta lo mismo en una empresa de retail o en una empresa de banca que a lo mejor no tiene nada de stock, ¿no? Entonces, tiene que tener en cuenta, digamos, desde el punto de vista de negocio, cuál es el resultado que va a tener. Y la parte de tecnología también es clave porque tiene que decidir o colaborar en la decisión de cuáles son las tecnologías que se van a utilizar. Ahí lo que depende mucho es, en la relación, es donde cada una de las compañías pongan a ese Chief Data Officer. Porque hemos visto Chief Data Officers que cuelgan del director financiero. Hemos visto Chief Data Officers que cuelgan del CEO. Y hemos visto también Chief Data Officers que están dentro de la organización de tecnología propiamente dicha. Entonces, cada una de las organizaciones, dependiendo de lo estratégico que vean o de cómo case los datos en cada una de las compañías, pues la acaban poniendo digamos, ponen esa pieza en un sitio diferente, ¿no? Pero al final yo creo que estas tres patas han de ser claras, ¿vale? Y depende de cada una de las organizaciones como estén, digamos, organizadas de forma interna, pues tienen que ver, digamos, dónde colocar a esta persona. Yo ahí sí que añadiría porque sobre todo hemos hablado antes de seguridad, que también ha definido bastante bien cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta. Sí. Yo creo que también es labor del Chief Data Officer, que muchas veces queda un poco más oculta, además de saber dónde está la información, además es controlar, que esto sí que lo vemos nosotros clave en muchos de los proyectos, es controlar que cada persona acceda solo a la información que necesita. Es decir, huir de que todo el mundo tenga acceso a todo, porque al final eso hace que los proyectos pues, se hagan más lentos, se hagan más costosos, que al final todo el mundo tenga acceso a tanta información que no sabe cuál es la correcta. Es decir, el Chief Data Officer debe velar porque cada departamento acceda a lo que realmente necesita, porque eso creemos también que es clave, porque si no, al final se tiene un montón de información y hay que darle sentido. Es que como el marco regulatorio está evolucionando, el Chief Data Officer es la persona encargada de que ese marco regulatorio sobre los datos se cumpla. Sí, al final, compliance recae mucho en este Chief Data Officer, ¿no? Hablando de seguridad, precisamente gestionar los datos es fundamental, pero protegerlos igual o más, porque precisamente ahora vienen unas normativas que están muy encima de esto, que luego hablaremos de ello. ¿Cómo securizar estos grandes volúmenes de datos? Bueno, al final, Pablo lo ha comentado también, es muy importante el tener la información cifrada, el tener la información que, pues lo que sabemos en cualquier proyecto de seguridad, que cada persona que acceda a los datos esté controlada desde dónde accede, que acceda solo a los datos que necesita, y al final ese tipo de cifrado se da prácticamente en todos los proyectos que manejen datos. Yo creo que aquí separaría dos grupos de proyectos relacionados con Big Data. Unos son los que manejan información sensible, es decir, los que pueden identificar a usuarios en base a la información que tenemos guardada, y otros los que no manejan información sensible, es decir, a lo mejor estamos hablando de proyectos de mera comunicación que lo que hacen es optimizar la comunicación entre distintas partes de la organización y no trabajan con datos sensibles. Sí, es datos decir, a lo mejor más de trabajan estadísticas. Con modelos de datos estadísticos y demás. Esos datos no están o no sufren tanta regulación como al final tienen los datos que se tratan de manera personal. Y al final es muy importante el no solo el tenerlos cifrados porque tal, sino hay que tener en cuenta varias partes. Y una de ellas muy importante es la comunicación, ya que nosotros podemos tener una base de datos totalmente encriptada en la que nadie puede saber qué tipo de información tenemos guardada, pero si yo luego esa información la desencripto, la saco y la muestro por un protocolo HTTP, sin ni siquiera saber que es de seguridad, me acabo de cargar toda la seguridad. Es decir, hay que tener en cuenta que la información, aparte de tenerla bien almacenada, también que la conexión entre las distintas partes tenga en cuenta este tipo de seguridad con datos sensibles siempre. Bueno, al final, desde el punto tecnológico ya hemos hablado de los 4 puntos principales, de la autorización, la autenticación, la auditoría y también se habla de la encriptación, pero la parte importante es tengo esa tecnología que me da la capacidad de poner esto en marcha, pero necesito definir de forma funcional cómo lo hago, ¿vale? Es decir, si en un repositorio, en un lago de datos, yo tengo información, pues por ejemplo, de marketing, de finanzas, de stocks,
N fuentes de datos diferentes de la compañía que yo quiero cruzar. Yo tengo que definir qué usuarios pertenecen al departamento de marketing y tengo que yo, de alguna manera, sincronizar la autorización y la autenticación que yo tengo en mi repositorio de datos con mi sistema de identificación de usuarios central, ¿no? Puede ser pues, un directorio activo de Microsoft, un LDAP estándar, habría que ver. Entonces, hay que hacer, digamos, un mapping funcional de cuáles son los privilegios que quiero dar a los diferentes usuarios o grupos de usuarios, y eso, hacer, digamos, ese mapping, digamos, con las fuentes de datos o con los datos que yo tengo en mi repositorio, pues sean ficheros, tablas, etcétera, ¿no? Y para mí eso es la parte clave. Y después también buscar una integración entre lo que sería la capa de almacenamiento y procesamiento de la información con lo que es las capas de visualización, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la suerte de trabajar con más de 3.000 partners, es decir, nosotros no estamos solos en el CPD ni en el cloud, y hay diferentes herramientas que se nutren de los datos que nosotros almacenamos y procesamos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esa integración y que esa integración no solo, digamos, sea puramente desde el punto de vista de conexión, sino que también esté utilizando todas las capacidades de seguridad que ofrecemos. Fundamental, sí, esto que comentáis de gestionar las identidades de las personas que pueden acceder. En la práctica, y aunque ya sé que es complicado, ¿cuáles diríais que son, desde vuestra experiencia, los pasos que debe una organización para abordar de forma exitosa un proyecto de Big Data, digamos desde el principio? Bueno, en la experiencia que desde Viva tienen los proyectos relacionados con Big Data, yo también separaría dos tipos de proyectos. O sea, el primer proyecto al que nosotros nos enfrentamos es enfrentarte a una compañía que tiene muy claro el modelo de datos que tiene, sabe perfectamente la información que tiene, dónde la tiene guardada y cómo la tiene almacenada. Y yo creo que la clave en este tipo de proyectos es ir a un quick win rápido, es decir, encontrar un modelo o un pequeño proyecto que al final te dé un quick win y realmente puedas probar que ese modelo que tú se supone que lo tienes tan claro, al final le sirva a la organización. Porque se puede tener todo muy bien estructurado, pero si al final el modelo no te funciona con un quick win rápido, abordar un proyecto de Big Data desde un punto de vista amplio e ir a por todo, es lo que muchas veces produce la decepción en los proyectos de Big Data. Se tarda mucho tiempo en llegar, en obtener resultados, y al final la alta dirección está diciendo, bueno, llevamos mucho tiempo invirtiendo, ¿dónde están los resultados? Necesitas encontrar ese quick win rápido. Ese yo creo que es el punto primero al que has de enfrentarte. Y luego te encuentras con compañías en los que muchas veces saben que quieren hacer un proyecto de Big Data y no saben todavía con cuántos datos cuentan, con qué pueden hacer con esos datos y qué es lo que hay que hacer. Yo creo que este proyecto o este tipo de proyectos son muy interesantes y es muy importante establecer el modelo que les va a permitir tener éxito. Es decir, ir a un modelo mucho más en el que lo primero que creemos que hay que hacer es tener un data lake, donde en ese data lake se encuentre toda la información que todo el mundo necesita, y es muy importante evitar silos. Es decir, al final muchos departamentos no hablan entre ellos, no saben qué información tienen unos, qué tienen otros. A nosotros también nos ha pasado en reuniones, que me imagino que a vosotros habrá pasado también, que al final le preguntan al departamento, por ejemplo, financiero, y dice que yo no tengo los datos de los clientes, y dice el departamento comercial, pues yo sí los tengo, y dice, pues tú los tenías, yo no lo sabía. Pues es muy importante el tener ese data lake que al final homogeneice un poco cómo están los datos en la compañía y todo el mundo pueda tener una fuente donde acceder a esos datos. Una vez establecido el modelo, también a su vez, ya que lo tienes, y para eso la figura del Chief Data Officer también es muy importante en este tipo de proyectos, te dé la capacidad de que puedas encontrar ese quick win rápido que buscábamos en la primera parte de los proyectos. Yo creo que es uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las compañías. ¿Qué opinas? También genera esa comunicación, ¿no?, entre departamentos. Estoy bastante de acuerdo en lo que ha comentado. Nosotros decimos, piensa en grande, pero empieza en pequeño, ¿no? Entonces, es importante que los proyectos se aborden de forma ágil, en el sentido de que no hay que empezar, digamos, con un macroproyecto en el que quiero cruzar un montón de información y quiero sacar, digamos, una cosa muy espectacular, sino que poniendo, por ejemplo, un caso de uso típico que podría ser, digamos, conocimiento 360 del cliente, nosotros decimos, oye, coge tu información del CRM y compleméntala con una cosita pequeña y saca un dato nuevo. Entonces, a partir de ahí empieza a iterar. Entonces, se trata de empezar con una cosa pequeña y haciendo, digamos, como un efecto bola de nieve, ¿no? Entonces, que eso vaya creciendo, 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 creciendo,
Y de forma que también te vas habituando más a utilizar este tipo de tecnologías y vas enriqueciendo tu dataset. ¿Vale? En este caso hemos puesto el ejemplo de, digamos, con el CRM, que lo voy complementando, pero a lo mejor puedo después meter información financiera y complemento esa información y veo, digamos, pues, que ese cruce de datos, qué información me supone, o por cruzar la información del stock con la información de clientes, y eso creemos que es clave, porque al final la experiencia lo que nos dice es que gran cantidad de proyectos de Big Data empiezan en POC y esa POC acaba fracasando por el tema, digamos, de esas grandes expectativas que se generan por el proyecto de Big Data. Entonces es mejor empezar pequeñito, ¿vale? Y digamos con expectativas un poco más modestas y sacar un resultado pronto, el quick win que estaba comentando, y a partir de ahí ir creciendo, ¿no? Y una vez ya tienes ese quick win, ya puedes empezar a enriquecer, pues, lo que comentabas de, oye, meto información de departamentos nuevos, meto información de fuentes de datos nuevos, ¿sabes? Open Data, ¿vale? O social media. Entonces, a partir de ahí es cuando ya, si vas creciendo e iterando, es cuando, digamos, acabas teniendo un proyecto de Big Data, digamos, largo plazo. Hemos hablado de la figura del CDO, pero hay otras figuras también que están emergiendo con el Big Data, por ejemplo, los llamados científicos de datos. ¿Qué son? Contadnos y qué papel tienen y cómo pueden encontrarlo las empresas también. Pues sí, son otra figura clave en los proyectos y yo creo que son las personas que velan porque de verdad un proyecto en Big Data tenga mucho éxito. Al igual que el Chief Data Officer, yo creo que los científicos de datos también manejan, digamos, tres patas. Una, por supuesto, es la tecnológica, es decir, tienen que estar muy a la última de cuáles son las últimas técnicas relacionadas con el proyecto en Big Data. Otra muy importante que también tiene que conocer es el algoritmo de los datos, es decir, una persona que conozca muy bien los datos, cómo se manejan, cómo se tratan, cómo se calculan algoritmos estadísticos, cómo son capaces de procesar este tipo de información. Y otra pata muy importante es el conocimiento del dominio, que nosotros le llamamos, es decir, la capacidad de negocio que tiene relacionada con la organización. Es decir, ese, digamos, que es el unicornio que todo el mundo, que todas las compañías buscamos para estos científicos de datos y comprendemos que es muy complicado que tenga las tres. Desde nuestro punto de vista, por parte de Viva, al ser una consultora tecnológica, nosotros sabemos que la mayoría de la gente que opta a este tipo de puestos generalmente conoce muy bien una de las patas, otra de las patas la maneja, pero tiene que aprender, y de la otra generalmente desconoce. Si en Viva nosotros tenemos que elegir, preferimos que sea una persona que conozca muy bien el mundo de la tecnología o que conozca muy bien la parte tecnológica de los datos, porque creemos que la parte del negocio, aunque sería muy bueno que lo conociera, sí que ahí pedimos ayuda a los clientes en los proyectos porque creemos que es clave. Si no se involucran los clientes, al final el proyecto no sale, porque son las personas que de verdad conocen los datos, nosotros vamos a ayudarlos, lo que queremos es que el proyecto tenga éxito y es muy importante que ellos nos transmitan cómo funciona el negocio. Así que de esas tres, nosotros generalmente buscamos ese tipo de perfiles, pero es muy complejo encontrarlos, ¿eh? Así que hay mucha demanda de este tipo de perfiles, así que cualquier persona que esté inquieta o cualquier persona que se anime porque ahora mismo hay mucha demanda. Desde luego. ¿Qué cualidades consideras tú también? ¿Estás de acuerdo con...? Yo estoy totalmente de acuerdo, y además con las tres patas. O sea, tiene calidades de ingeniero de datos, tiene que tener capacidades de matemáticas y estadística, y tiene que tener capacidades de negocio, porque al final, si está cruzando los datos y está calculando algo en base a unos datos para dar un outcome de negocio, tiene que saber, digamos, eso qué impacto tiene. Se puede encontrar gente que tenga, digamos, las dos patas, sobre todo desde el punto de vista más de ingeniería de datos, igual de la parte matemática, porque un ingeniero informático pues tiene conocimientos de matemáticas, estadística y sabe programar, con lo cual la parte, digamos, de data engineering la puede tener cubierta, pero la parte de negocio a lo mejor puede ir un poco más cojo. ¿Vale? Yo conozco solo una persona que, digamos, que tiene este perfil, que trabaja en un cliente final y es ingeniero informático y tiene un MBA, ¿no? Entonces es un rara avis, ¿no? Entonces al final lo que hay que ver es, digamos, como lo que decías tú, ¿no? Pues cómo puedo complementar esta formación que tienen estos científicos de datos o futuros científicos de datos en base a, digamos, al background que tienen, ¿no? Entonces puede ser a lo mejor coger, digamos, estas personas que tienen este background más técnico y darles formación más de negocio, como comentabas tú, complementando con la información que te dan los clientes, o a lo mejor metiéndolo en algún programa de empresa o así.
Sí, pero desde luego la base tecnológica es fundamental. Es fundamental. Sí, sí. Sobre todo porque el mundo cambia, va muy rápido y necesitas ser una persona inquieta porque es muy importante que esté a la última en este tipo de proyectos. Bueno, pues nada, animamos a la gente a que se sume y que se meten en este Big Data y se conviertan en científicos de datos, que desde luego es una profesión que va a estar muy demandada. Sí, sí. Hemos hablado mucho de este tema y todo lo que contáis suena a grandes empresas, ¿no? A gestionar, pero las pymes también están gestionando cada vez más datos, ¿no? ¿Qué relevancia, cómo pueden también estas empresas empezar a gestionar estos datos? Por supuesto, o sea, las pymes yo creo que es uno de los puntos diferenciadores que pueden llegar a conseguir el abordar este tipo de proyectos, que al final están muy enfocados a darle calidad a sus clientes o darle calidad a los procesos internos que ellos tratan. Nosotros, desde el punto de vista, por la estrategia que tenemos en cuanto al acercamiento a este tipo de empresas, creemos que es clave el poder llegar a trabajar en la nube pública. Nosotros entendemos, ya que nosotros somos partners de los 3 principales proveedores cloud actuales en el mercado, como es Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure. Y al final, la capacidad de aprovisionamiento que te dan este tipo de nubes, con la capacidad de escalado que también te ofrecen, y el modelo de pago por uso, creemos que es clave para abordar este tipo de proyectos, que van más por la línea de intentar abordar los proyectos de menos a más, y al final, con una inversión pequeña, se pueden llegar a tener quick win rápidos. Es decir, no hace falta comprar muchísima infraestructura para abordar este tipo de proyectos, no hace falta desembolsar una cantidad muy grande de dinero para probar si nosotros vamos a ser diferenciales. Al final, lo que estamos buscando es probar que el modelo que yo tengo realmente me sirva. Y si no lo tengo, pues a lo mejor no tengo que empezar por ahí. Tengo que empezar por intentar buscar un modelo que me permita poder tener a la información de manera rápida y de manera eficaz, y luego ir abordando los proyectos desde este punto de vista. Y la inversión, con una inversión bastante baja en muchos casos, que al final hay muchos clientes que les sorprende. Yo la verdad es que con pymes no he tratado tanto, y yo creo que es un reto para ellas, porque el Big Data al final lo que hace es ese factor diferencial desde el punto de vista de márgenes, de gestión de todo lo que serían los activos, etcétera, en las grandes empresas que utilizan los datos es mayor, con lo cual la ventaja competitiva que tienen estas empresas es diferencial respecto a las pymes, ¿no? Con lo cual lo que resulta la competición o la competitividad que tienen estas empresas se puede ver afectada. Hemos hablado de Chief Data Officer, hemos hablado, digamos, de una serie de roles que estas pymes no tienen. Entonces, uno de los retos que tienen es cómo abordo estas capacidades que tienen estas grandes empresas para poder, digamos, orientar una estrategia a los datos. Después, otro punto que es importante es realmente los datos. Yo como pyme puede ser diferencial, porque puede haber algunas que sí, otras que igual no. Desde el punto de vista de inversión en infraestructura, estoy de acuerdo que el cloud, todo lo que es la agilidad que te ofrece el cloud, es algo que les puede ayudar. De hecho, nosotros tenemos una vocación de hibridación de cloud. O sea, nosotros trabajamos tanto on-premise como en el cloud, porque creemos que, digamos, el futuro nos va a llevar allá. Pero sí que es un reto para las pymes, cómo orientar de forma organizacional, porque a lo mejor no tienen ese músculo para crear, digamos, un departamento nuevo, o tener un científico de datos, o no sé, generar grandes proyectos de Big Data, no porque no generen los datos, porque sí que los están generando, sino desde el punto de vista de personas, cómo van a abordar y cómo van a absorber este conocimiento o esta ola. Sí, desde el punto de vista organizativo, de costes. Me gustaría saber también cuál es el acercamiento en el caso de vuestras compañías, de Viva y de Cloudera, en lo relacionado con estos grandes volúmenes de datos. Al final, yo creo que ahora en el acercamiento y el tratamiento de estos grandes volúmenes de datos, yo creo que desde el punto de seguridad, como ya hemos comentado, es muy importante, y sobre todo con los cambios en regulación que ahora mismo se van a cometer, que viene la nueva ley de tratamiento de datos, y yo creo que el acercamiento y el poder adaptarse a esa ley, yo creo que va a ser importante. Como comentaba antes, hay que separar muy bien de qué tipo de proyectos hablábamos, si estamos trabajando con datos sensibles o no, y si estamos trabajando con datos sensibles hay que conocer muy bien la regulación, hay que conocer muy bien si de verdad yo tengo modelos que identifiquen de forma unívoca a una persona
y no los tengo muy bien securizados, eso puede ser un problema para las empresas y es muy importante que estén cerca de la regulación en este sentido. ¿En vuestro caso, Pablo? Bueno, nosotros somos Big Data, al final somos una distribución de Hadoop. Básicamente lo que ofrecemos es tecnología para almacenar y procesar esta información, ya sea dato estructurado, no estructurado. Y al final, vamos, básicamente lo que ofrecemos son las capacidades de administración, digamos, de estas grandes cantidades de información o un número importante de máquinas que están interrelacionando entre ellas. Ya hemos hablado, digamos, de todas las capacidades de gobierno del dato, de seguridad, etcétera. Entonces, para nosotros Big Data es nativo. Bueno, lo hemos mencionado varias veces, este Reglamento General de Protección de Datos, que ya está prácticamente aquí, falta menos de un año, en mayo del año que viene ya entra definitivamente en vigor, de obligado cumplimiento. ¿Qué implica esto para las organizaciones? Sí, bueno, yo creo que desde el punto de vista de seguridad ya hemos hablado ampliamente. Yo creo que aquí hay que centrarse muy bien en los datos de carácter personal. Es decir, es muy importante que las compañías tengan almacenados los datos de forma y manera que una intrusión no sea que una intrusión en la compañía no sea capaz de identificar de forma unívoca a un usuario. Es decir, yo creo que ese punto es muy importante, aparte de todos los que hemos comentado, de acceso a la información, ubicación física, todo lo que ya hemos comentado por no repetir, pero sí el centrarse mucho en el perfilado de usuarios. Es decir, ¿qué es el perfilado de usuarios? Pues el perfilado de usuarios es el tratar de manera automática a un usuario según las características que tiene de forma automática, o sea, según las características que tiene de manera personal. Es decir, si hablamos de compañías que calculan el scoring de riesgos de un cliente, si lo va a automatizar, si ese scoring de riesgo va a automatizarlo, una de las claves que GDPR va a sacar es que el usuario tiene que saber que se le va a tratar de manera automática, con un perfilado automático. Es decir, si dentro de las compañías mi scoring de riesgo va a rechazar un crédito en base a caracteres personales como que mida menos de 1,70 m, que pese menos de 80 kilos, ese tipo de tratamiento de información que pertenezca a cualquier tipo de religión o cualquier tipo de partido político o este tipo de cosas, si el usuario se le va a tratar de manera automatizada en base a eso, lo tiene que conocer. Y la empresa le tiene que informar de que se le va a tratar de manera automatizada. Y el usuario puede denegar ese tratamiento. Es decir, si me vais a tratar así, yo puedo denegar que me tratéis así. Eso es muy importante que lo conozcan las compañías en base a cómo funcionan sus procesos. Si evidentemente hablamos de compañías que tratan la información y no se puede identificar de forma unívoca a una persona, no tienen que adaptarse de esta forma. Pero si lo van a hacer de forma personal, creemos que es una de las claves más importantes para las compañías que conozcan esto bien. ¿Y están las empresas preparadas ya para esto? A ver, las empresas tienen la tecnología disponible, ¿vale? Tienen tecnología de trazabilidad de los datos, tienen tecnología adecuada pues, para taguear todos los metadatos necesarios encima de la información que almacenen, pero yo creo que a día de hoy están planteándose o están viendo cómo GDPR en este caso les va a afectar desde el punto de vista del gobierno del dato, ¿no? Entonces, yo creo que están más en esta fase de ver o de entender la propia ley y ver qué es lo que tienen que hacer para poder aplicarla y cumplir la normativa, ¿vale? Que yo de momento no he visto, digamos, un proyecto concreto que sea cumplimiento de GDPR, ¿vale? No sé si tú has visto ya alguno específico, pero sí que hay digamos, mucha interacción y la gente pregunta muchísimo. Sí. Nosotros sacamos un white paper, digamos, que es específico de GDPR y cómo utilizar, digamos, nuestra plataforma en aspectos de GDPR para poder cumplirlo. Pero de momento no he visto nadie que diga, estoy haciendo un proyecto específico de GDPR sobre Cloudera, ¿vale? Entonces yo creo que están los departamentos legales junto con los departamentos de tecnologías de la información o de tratamiento de datos están intentando entender la propia ley y ver realmente qué es lo que tienen que poner encima de las plataformas, ¿vale? Porque creo que, yo no me he leído, digamos, toda la ley, ¿vale? Pero creo que es bastante compleja de entender y de ver cómo poder aplicar esto. Sí, al parecer además también es difícil de aplicar porque tiene diferentes percepciones, ¿no? Tiene ahí uno de los temas importantes también relacionados con la ley es que separa también en quién controla los datos y quién accede a ellos. Es decir, separa entre esos dos grupos que generalmente los que los controlan son las compañías que son dueños de los datos y los que acceden a ellos para tratarlos son las empresas que ejecutan proyectos en Big Data.
Para los controladores y dueños de los datos surge una figura de la que igual no se ha oído tanto hablar, pero creemos que también es muy importante, que es la del Data Protection Officer. Es decir, la persona que es la encargada de la custodia de los datos, de conocer si los datos que identifican de forma unívoca a una persona están tratados de manera correcta, están tratados como tienen que estar, están totalmente cifrados y que no se puedan identificar. Y esa persona creemos que es clave porque tiene que informar a toda la persona que acceda a esos datos, que venga de fuera o ya sea de la propia compañía, de cómo tiene que hacer ese acceso a la información y de cómo tiene que tratar ese tipo de datos. Y por supuesto, si hay que informar a los clientes sobre sus propios datos, esta persona tiene que ser la encargada de hacerlo. Pues la verdad que muy interesante, me ha encantado esta conversación porque además habéis dado muchísimos datos. Hablando precisamente de este Big Data, me gustaría que termináramos con un pequeño mensaje para los que nos están viendo. Creo que ha quedado claro, pero es la hora del Big Data, es la hora del CDO. Sí, bueno, como hemos comentado antes, creemos que es muy importante para generar valor en las compañías este tipo de proyectos, que se pierda un poco el miedo a adentrarse en este tipo de proyectos, y para eso creemos que es muy importante el comenzar con los quick wins que decíamos. Se pueden sacar proyectos de muchísimo valor para una compañía con inversiones pequeñas y animamos por supuesto a la gente que todo esto lo trabaje, porque puede posicionar a una compañía en el top del mercado perfectamente abordando bien un proyecto de Big Data. Pablo. Bueno, yo creo que la hora del Big Data era ayer, ¿vale? Podríamos decir. De hecho, animaría, o sea, todas las compañías que tienen cierto miedo a, digamos, a hacer este pequeño salto al vacío porque no tienen visibilidad de cuál va a ser el retorno que va a tener un proyecto de Big Data, porque al final, como no han trabajado con ese tipo de tecnologías, pues hay una parte de desconocimiento y entiendo que haya una parte de miedo. Pero si nos fijamos a la evolución de las compañías orientadas al dato en la bolsa estadounidense, ¿vale? Vemos que los multiplicadores que está habiendo respecto al SP500, que es el índice de referencia, es de varios órdenes de magnitud. Y entonces yo creo que esto nos da un indicador de cuál es el valor real del Big Data. Entonces, que realmente esas compañías que están orientadas al dato realmente son compañías más ágiles, toman unas decisiones de negocio basadas en los datos y más acertadas. Entonces, entiendo perfectamente que es un reto organizacional, pero yo creo que el valor del dato está demostrado. Desde luego, pues muchas gracias, José María, muchas gracias, Pablo, por todos estos mensajes, estos consejos que habéis dado. Estoy segura de que todos se han llevado pues esos grandes contenidos sobre Big Data. A todos, gracias por acompañarnos y buenos días. Gracias a los dos. Gracias. Buenos días.